clase y vamos a compartir la pantalla del tema. ¿Ven la presentación? Por favor. Sí, profe. Ok, muy bien. Bueno, hoy día ya hemos visto todas las especies, hemos visto todo lo que corresponde a sus características y hoy día en esta sesión analizaremos algo que es relevante para la productividad en términos de cantidad y calidad de los pastizales, que es la nutrición en los pastizales. Y no es casualidad que yo ponga una foto con una encaladora aplicando cal sobre los pastizales, dado que en la zona de nuestra área de influencia de la universidad estamos en un área de suelos volcánicos, donde nuestro principal problema es la sensibilidad a la acidificación, producto, ¿no es cierto?, de las precipitaciones, producto del uso de fertilizantes amoniacales, y por la presencia, obviamente, del aluminio en los suelos de origen volcánico. Vamos a ver primero los nutrientes en el suelo y en las plantas. Bueno, la nutrición de las plantas forrajeras, y esto es algo relevante, digamos, para nosotros, siempre tiene que estar relacionada con los requerimientos de nutrientes de los animales que utilizan este recurso. Es decir, nosotros vamos a nutrir para producir forraje, pero a su vez vamos a nutrir el suelo para que ese forraje que se produzca tenga los nutrientes necesarios para los animales que nosotros estamos alimentando. Ahora, previo a hacer cualquier programa de nutrición vegetal, nosotros tenemos que considerar, ¿no es cierto?, la evaluación de la composición química, física y biológica del suelo. Y debemos partir, digamos, por conocer el estado del suelo antes de desarrollar cualquier tipo de programa de nutrición. Y eso se hace con un análisis de suelo. Ustedes ya saben tomar sus muestras, ¿no es cierto? Y que se toman a profundidades diferentes dependiendo, digamos, en qué labor estamos. Si estamos en labores de mantención, tomaremos profundidades de 0 a 10 centímetros, y si estamos en labores de preparación de suelo y de siembra, tomaremos de 0 a 20 centímetros. Ahora, si es una siembra de 0 labranza, obviamente tomaremos de 0 a 10 centímetros. Si es una regeneración, de 0 a 10 centímetros. Pero si es con preparación de suelo, será de 0 a 20 centímetros. Ahora, obviamente estoy mostrando en esta fotografía lo que no hay que hacer, cuando uno está analizando, está sacando una muestra para mantención, pero sí sería para con preparación del suelo. Ahí estaría bien en la fotografía. Incluso está muy profundo, como ustedes pueden observar. Pues bien, el contenido de nutrientes en un suelo típico andisol de la zona sur de nuestro país se va a considerar un nivel óptimo o bueno, digamos, cuando tiene un fósforo, cuando en el análisis del suelo, los miligramos por kilo de fósforo que aparecen son sobre 20, idealmente sobre 30. Y se va a considerar un buen potasio sobre 200, el calcio sobre 8 centimoles por kilo, el magnesio 2, el sodio 1 y una sumatoria de base y capacidad de intercambio catiónico superior a 12. El azufre sobre 20, el boro y zinc a nivel de 1. Eso será lo óptimo. Los otros se considerarán niveles intermedios o bajos. Y para eso nosotros tenemos que generar programas de corrección graduales que no se pueden corregir de una sola vez porque el suelo es un ambiente biológico y por lo tanto necesita, digamos, hay un proceso en la corrección de los nutrientes. Pues bien, también hay una diferencia, y eso es lo que ustedes tienen que considerar en
el nivel de nutrientes que hay a las distintas profundidades que uno tome y en los distintos meses del año. Este es el mismo suelo, y ustedes pueden observar, vamos a ver el mes de julio y el mes de noviembre, es decir, un mes de invierno y un mes de primavera, en el cual a una profundidad de 0 a 10 centímetros el fósforo está en 26, y por lo tanto si ustedes entierran un poco más la pala de 0 a 20, el fósforo ya baja 6 puntos y queda en 20 miligramos por kilo. Y en noviembre 21 y 15, es decir, hay una diferencia, y esa diferencia puede generar un gran problema, digamos, al momento de la evaluación económica de la fertilización que uno quiere hacer. Miren ustedes el pH prácticamente no cambia nada. El potasio sí cambia, ¿no es cierto? En superficie, de 0 a 10 está en 170 y de 0 a 20 en 130. Y si ustedes van más hacia abajo, se van a dar cuenta, digamos, que por ejemplo el aluminio no cambia mucho, el magnesio cambia un poco, el calcio cambia un poco en superficie, es decir, ¿qué es lo más? Y por supuesto, también cambia, pero muy poquito, la materia orgánica, prácticamente nada, que es lo que es menos estable en profundidad y que en realidad hace la diferencia, es justamente el fósforo. Y por lo tanto, uno tiene que considerar eso, porque resulta que tiene que entender, y después, con estos datos que yo les estoy mostrando aquí, ustedes tienen que hacer una cierta proyección de lo que efectivamente sucede en el suelo, porque lo más importante será saber primero a qué profundidad se tomó. Cuando ve el análisis del suelo, lo más importante será saber a qué profundidad se tomó la muestra. Bueno, el contenido de nutrientes en las plantas forrajeras es diverso, porque resulta que tenemos leguminosas, tenemos gramíneas, tenemos cultivos suplementarios, pero en general, un nivel de nitrógeno alto es considerado sobre 4%, el fósforo sobre 0,4%. Normalmente, nuestras plantas en nuestra zona tienen bajo 0,3, es decir, el nivel de fósforo es bajo, es muy bajo. El potasio sobre 2,5, el calcio sobre 0,3, el magnesio sobre 0,2. Normalmente nuestras plantas tienen bajo nivel de magnesio, y el azufre 0,32. Ahora, lo importante va a ser buscar las relaciones entre nutrientes, que eso después se verá, digamos, lo verán más adelante en otros cursos, pero en realidad tiene que ver con la nutrición. Pero lo importante es buscar una buena relación entre el calcio, el magnesio y el potasio, y el fósforo, lograr que la planta tenga un nivel mayor a 0,3, porque normalmente nuestras praderas tienen bajo 0,3. Bien, aquí que ustedes pueden observar el contenido de nutrientes de algunos suelos, de algunos predios, digamos, diferentes, y ustedes pueden, yo los ordené de acuerdo al contenido de fósforo, y estos son potreros dentro de estos predios, digamos. Dentro de estos predios ustedes pueden ver que hay una gran variación del fósforo, desde 4 hasta 32, digamos, miligramos por kilo. Miren ustedes el potasio de 55 a 600, el pH desde 5,5 hasta 5,58, y así todos los nutrientes no son los mismos nutrientes, o sea, los nutrientes van cambiando de acuerdo al potrero y de acuerdo al predio. Hay una variación en eso. Pues bien, partamos, digamos, con algo que es relevante del punto de vista nutricional y del punto de vista de la producción, que es el uso del nitrógeno en la nutrición de las plantas forrajeras. Existen en el mercado mundial y nacional diversas opciones de fertilizantes aportadores de nitrógeno, dentro de los cuales el más utilizado, el más importante a nivel global, es la urea, y que, como ustedes pueden observar, tiene un 46% de nitrógeno el producto, lo que significa que por cada 100 kilos de producto aplicado, 46 kilos corresponden a nitrógeno.
Y así van una serie de otros productos, entre los cuales también tenemos los salitres, ¿no es cierto? Que son los nitratos de sodio y de potasio, y los nitratos de amonio, cada uno con niveles de acidificación distintos, pero prácticamente todos acidificantes, excepto, ¿no es cierto?, los nitratos de sodio y de potasio, que no acidifican los suelos, sino que no generan ese efecto negativo, pero tienen el problema que son demasiado solubles y por lo tanto, por ejemplo, con esta lluvia que tenemos ahora, la lixiviación y la pérdida de nitrógeno sería muy alta si hubiésemos aplicado estos productos. Eh, Bien, ¿cuáles son los principales problemas que enfrenta uno al utilizar el nitrógeno en la fertilización de praderas y pasturas? El primero es la lixiviación, ¿no es cierto?, que es producto de estas cargas de precipitación tan fuertes. La volatilización, que es generado, digamos, por las altas temperaturas, sobre todo durante primavera y verano, y el consumo de lujo de las plantas, que es cuando uno aplica una cantidad, una sobredosis de nitrógeno en la pastura, la planta va a consumir una cantidad de nitrógeno que en realidad no la necesita, y eso es lo que se denomina consumo de lujo, y va a ser, como lo mostraré más adelante, bastante perjudicial, digamos, para los animales. Bien, para evitar problemas, existen los inhibidores para evitar parte de los problemas que yo he mencionado, existen los inhibidores de la nitrificación. Y los fertilizantes que contienen los inhibidores de la nitrificación son estos que están en este listado, y que en definitiva, ¿qué es lo que son? Son compuestos químicos que inhabilitan en forma temporal, ¿no es cierto?, la acción de las bacterias nitrosomonas, evitando que el amonio, ¿cierto?, el amonio se transforme en nitrito y finalmente en nitrato. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que uno aplica el producto, aplica el fosfato diamónico o monoamónico o la urea, ¿no es cierto? La ureasa que está en el suelo transforma eso en amonio y son las bacterias, las nitrosomonas, que lo transforman en nitritos y nitratos. Y por lo tanto, estas bacterias son las responsables de la transformación del amonio, que es oxidado y transformado en nitrato, por las bacterias Nitrobacter y Nitrosolobus. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué es importante? Lo importante es que esto evita que haya una pérdida del nitrógeno por lixiviación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tienen estos productos? ¿Qué tienen estos productos que inhiben la nitrificación? Bueno, hay un grupo que tiene DMPP, hay otro que son los que tienen triazoles y otros la diciandiamide más triazoles, y ahí están los productos que corresponden. El Gurutein es el que tiene el los Entec, los Novatec, son los que tienen el DMPP, ¿no es cierto? El Vitratec son los que tienen los triazoles, y el Alzón tiene estos dos productos que estas son moléculas que cubren y evitan la nitrificación. Ahora, evitar la nitrificación, es decir, el paso de amonio a nitrito y nitrato, es muy importante porque eso permite mejorar la eficiencia del uso del nitrógeno. Ahora, cuando uno está aplicando, por ejemplo, un nitrato de potasio, un nitrato de sodio, que son los salitres, ¿no es cierto?, inmediatamente está como nitrato. Entonces, por lo tanto, es muy rápida la lixiviación. En cambio, cuando uno aplica urea o un fertilizante amoniacal como el diamónico o el monoamónico, bueno, tiene que pasar un proceso con la ureasa, transformarse en amonio
y de ese amonio pasar a nitrito y nitrato, que están ahí las nitrosomonas y los nitrosomonas. Entonces, por lo tanto, ¿cuándo se usan estos productos? Bueno, cuando hay alta precipitación. Alta precipitación. Ahora, esos son los inhibidores de la nitrificación. Veamos ahora los inhibidores de la volatilización, que son diferentes a los anteriores. Producen una regulación de donde actúan sobre la enzima ureasa en el suelo para generar una entrega secuencial de amonio, impidiendo la presencia de altas concentraciones disponibles para ser transformados en amoníaco. A diferencia, ¿no es cierto?, de los productos que anteriormente vimos, que actúan sobre las bacterias del suelo, la acción de los inhibidores de la volatilización es sobre la enzima ureasa. Y así, ustedes ven que el inhibidor de la volatilización va a actuar en el proceso de la transformación del producto que ustedes están aplicando al suelo a amonio. ¿Por qué? Porque resulta que ese permite, cuando hay altas temperaturas, evitar la volatilización. Entonces, ¿cuál es la molécula que tienen estos productos? Es la NBPT, que es butil tiofosfórico triamida, que fue creada por la empresa Agrotrain y sufre un proceso de oxidación que ocupa sitios de la ureasa y retarda el fraccionamiento de la molécula de amida que viene, ¿no es cierto?, en la urea. Amintec, Gurvotec son dos productos que están cubiertos con esta molécula. Pero ahí hemos hablado de los inhibidores de la nitrificación y hemos hablado de los inhibidores de la volatilización. Ahora veamos otro tipo de producto, que es un producto que va a evitar los dos procesos a través del cubrimiento de la urea o de cualquier fertilizante, que son los fertilizantes de lenta entrega. Los fertilizantes de liberación lenta, controlada o estabilizada son productos que están cubiertos con un coating, ¿no es cierto?, con un polímero, cuyo grosor, el grosor del polímero, va a determinar el tiempo de entrega del producto al suelo. Y su acción está directamente determinada por el agua que ingresa y solubiliza la urea que se encuentra en su interior. Y esto, aquí están todos los cotes, están los basacotes, los agrocotes, etcétera, que tienen, yo he puesto aquí los tiempos de liberación y el porcentaje de nitrógeno. ¿Por qué cambia el porcentaje de nitrógeno? Porque es el grosor, como ustedes pueden ver, el grosor aquí, el grosor que cubre la urea es la que va a determinar el tiempo de entrega. Entonces, mientras mayor es el grosor, mayor tiempo de entrega, de liberación, y por supuesto que como es más grueso, proporcionalmente disminuye la cantidad de nitrógeno en la partícula que nosotros estamos aplicando. Ahora, si nosotros no tenemos la posibilidad de utilizar los inhibidores de la nitrificación para los periodos de invierno, de otoño-invierno, o los inhibidores de la volatilización para los periodos de primavera-verano, o los fertilizantes de lenta entrega, si no tenemos la opción de usar eso, bueno, tendremos que conformarnos con usar los productos habituales, como son el diamónico, monoamónico y la urea, que tienen nitrógeno y que tienen nitrógeno amoniacal. Y aquí es importante considerar la división de la dosis total de nitrógeno que nosotros vamos a aplicar en el año, y eso es la parcializar nuestra fertilización nitrogenada. Uno de los elementos de mayor importancia para el crecimiento de la pradera, obviamente, que es el nitrógeno. ¿Y qué sucede cuando la planta posee un exceso de nitrógeno?
que no puede transformar el animal en proteína microbiana por falta de energía. Bueno, lo que sucede es que en el fondo ese exceso de nitrógeno se produjo en la planta por un consumo de lujo, es decir, hubo mucha disponibilidad de nitrógeno en el suelo, la planta lo consumió, pero en realidad no lo transformó en proteína verdadera y lo tiene como nitrato o como nítrito. Entonces, el amonio presente en el rumen, cuando está el animal comiendo esto, el amonio que está presente en el rumen atraviesa la pared y es transportado al hígado, que lo transforma nuevamente en urea. Una parte vuelve al rumen a través de la saliva, ¿no es cierto? Y la otra es secretada a través del riñón y la orina. Entonces, los excesos en la planta van a producir serios problemas en el animal y problemas reproductivos que a veces son silentes, que uno no los observa, problemas podales que sí los observa, que sí, eso sí se observa con facilidad, y problemas en el riñón e hígado que va mermando, digamos, la capacidad productiva de estos animales. Además, puede suceder que esta condición que estamos hablando, que es un exceso de nitrógeno en la planta, y recuerden que estamos hablando el efecto de la parcialización, estos excesos que por no parcializar adecuadamente, se puede incrementar el contenido de urea en la leche y por supuesto incrementar las pérdidas de este elemento a través de las fecas y orina, lo que genera un problema adicional, que es un problema de eh, ambiental. Pues bien, es por ello que la aplicación de nitrógeno debe ser parcializada y siempre combinada con elementos que van a permitir la formación de proteínas en la planta, como son el magnesio, el potasio y el azufre, y eso existen fertilizantes como el Sulpomac, por ejemplo, que es sulfato, potasio y magnesio, que lo contienen. Entonces las mezclas en proporciones a veces iguales de producto, digamos, 50% de urea y 50% de sulfoma, permite una muy buena complementación y una muy buena fertilización adecuada para las praderas. ¿Qué es lo que pasa con esta entrega de fertilizante nitrogenado en forma parcializada? ¿Cuándo se hace? Bueno, hay dos fórmulas para hacerla. Uno es posterior al pastoreo, aquí están las vacas pastoreando, inmediatamente posterior al pastoreo, o 3 o 4 días antes del pastoreo. Cuando uno lo hace 3 días antes del pastoreo, bueno, va a pisar y el paso del tractor va a pisar un forraje alto y por lo tanto vamos a tener pérdidas. Ahora, ¿por qué se hace eso? Porque en realidad se hace eso para acelerar la capacidad de recuperación, porque recuerden que el nitrógeno, la urea que nosotros estamos aplicando, tiene que pasar por un proceso que demora, dependiendo de la época del año, demora entre 10 y 20 días. Entonces, que es el proceso de la ureasa, los nitrosos. Entonces, por lo tanto, hay un tiempo que queda disponible. Y para acelerar eso se aplica antes del pastoreo, entonces pastorea el animal y inmediatamente ya estará disponible rápidamente el nitrógeno del suelo para su recuperación y absorción por la planta. Pero tiene el problema que ya les mencioné. Y posterior se hace inmediatamente después. Ahora, ¿cuál es el otro problema de hacerlo antes? Es que si hay grumos, si queda una pelota de urea, puede generar incluso hasta la muerte en los animales pequeños. Entonces, la parcialización tiene que ver con la mejora en la eficiencia del uso del nitrógeno, reducir el consumo de lujo, incrementar los niveles de proteína verdadera en la planta, y eso va a permitir aumentar la persistencia y mejorar la relación entre las especies. Ahora, del punto de vista del animal, incrementa la longevidad del rebaño, disminuyen los problemas reproductivos que, les recuerdo, pueden ser silentes, uno a veces no los
percibe, disminuye las pérdidas a través de la orina y feca, lo que genera un mejoramiento en el tema del ambiente, reduce el nivel de urea en la leche, si es que aumenta, digamos, con este consumo de lujo, y por supuesto aumenta el nivel de proteína verdadera en la leche. Ahora, veamos el requerimiento de nitrógeno de algunas pasturas, de algunas. Por ejemplo, la extracción de nitrógeno de una pastura de alfalfa destinada a ensilaje, según su nivel de producción, supongamos que tiene 22% de proteína, va a tener una extracción que va desde los 280 hasta los 980 kilos. El suelo va a tener un aporte importante, digamos, desde 100 hasta 400, y la FDN, la fijación biológica de nitrógeno, va a ser el resto. Es decir, la alfalfa es una productora alta de forraje, y como se extrae todo porque no hay, como ustedes pueden ver, para el ensilaje se extrae, en cada corte se va extrayendo, entonces tiene una alta extracción, y ahí la fijación biológica de nitrógeno tiene que hacer lo suyo, y por eso es tan importante, que los rizobios de la alfalfa estén actuando correctamente. Bien, el maíz. El maíz tiene muy bajo nivel de proteína, a diferencia de la alfalfa, 7%, 6,8%, hasta 8%, pero es bajo. Por lo tanto, dependiendo del nivel de producción, va a tener una extracción que va desde los 130 hasta los 450 kilos. El suelo tiene un aporte que no es tan importante, digamos, porque es un periodo corto de producción. Por lo tanto, la fertilización tiene que hacer el mayor aporte, y eso significa que tiene que aplicarse una gran cantidad de fertilizante, como está ahí. Una vallica de rotación pasa lo mismo, pero aquí la diferencia, si ustedes se fijan, este llega a 700 con 35 toneladas, y este con 16 toneladas llega a 465 kilos de urea por hectárea que se requiere. El nivel de proteína es mayor, la extracción, el aporte del suelo y la fertilización determinan que para 6.000 kilos se necesitan casi 200 kilos de urea, y para 16 se necesitan casi 500 kilos de urea, es decir, es altamente extractiva en términos del ensilaje, porque aquí está considerado también el reciclaje. La vallica más trébol blanco, las cantidades son menores, porque hay un aporte del suelo, hay un aporte de la FDN, de la fijación biológica de nitrógeno, ¿no es cierto?, de la simbiosis con los rizodios. Yo he puesto 50 kilos, pero puede llegar hasta 200 kilos, y por lo tanto uno tiene que ver, digamos, la cantidad de trébol que tenga para poder definir la FDN, y tiene ese nivel de extracción. Y la vallica destinada a pastoreo sin trébol blanco, ustedes pueden observar que hay una diferencia bastante grande. Miren ustedes, 337 con el 16, y acá 445 kilos de urea con 16 toneladas de producción. Y aquí está la relación, ¿no es cierto?, con y sin trébol, los kilos de nitrógeno que se requieren y los kilos de urea, para que ustedes vean la importancia que tiene, ¿no es cierto?, el uso de estas mezclas polifíticas, en que está considerada la leguminosa y la gramínea. Bueno, del punto de vista de una recomendación general de fertilización, independiente de la dosis de nitrógeno que uno utilice anualmente, es adecuado aplicar 30 kilos de nitrógeno por hectárea en cada fertilización, porque ya lo hemos mencionado, eso permite regular, ¿no es cierto?, el consumo de nitrógeno de las plantas. En pasturas con trébol blanco no es necesario aplicar dosis tan altas de nitrógeno, porque si no ejerce dos efectos. Uno, desarrolla rápidamente la gramínea, y dos, le quita eficiencia a los rizodios,
y el trébol blanco se acostumbra, empieza a consumir también ese nitrógeno que uno está aportando y por lo tanto no captura nitrógeno del suelo y no captura nitrógeno de los rizodios. Y no hay que incrementar el costo de la fertilización usando nitrógeno de especialidad. Solo estos nitrógenos de especialidad, me refiero a los inhibidores de la nitrificación, de la volatilización y a los de lenta entrega, solo cuando sea estrictamente necesario. Por ejemplo, ¿cuándo es estrictamente necesario usar estos productos de especialidad? Cuando ustedes están fertilizando en los sectores cercanos o en las cuencas cercanas a los lagos, en las cuencas cercanas a los ríos, donde ustedes saben que por lixiviación o por arrastre, el nitrógeno va a llegar al agua. Entonces, bajo esa condición, uno debe usar, ojalá, nitrógenos de lenta entrega que impiden, ¿no es cierto?, este proceso de lixiviación y este arrastre. Eso es una buena recomendación para el uso del nitrógeno. Veamos el fósforo ahora. El fósforo es esencial para numerosos procesos metabólicos de la planta, es esencial para el crecimiento, es el componente, ¿no es cierto?, de los ADP y los ATP, y juega un rol fundamental en el ciclo de la planta, aun cuando su proporción en la planta es muy pequeña, digamos, 0,3% respecto al nitrógeno que es sobre 4%, ¿no es cierto? Es muy pequeña. Ahora, el nivel total de fósforo disponible, de fósforo disponible en el suelo es bajo y los componentes de fósforo presentes no son útiles para la absorción de la planta, pues muchos de ellos son insolubles, ¿no es cierto? Hay mucho fósforo en el suelo, pero disponible muy poco. Y las fuentes solubles de fósforos aplicadas como fertilizante y estiércol que se agregan al suelo se fijan o se cambian a formas también insolubles, es decir, hay un proceso dentro de eso. Las opciones de los fertilizantes que contienen fósforo son opciones que se dividen en fósforos solubles, como son el superfosfato triple, superfosfato normal, monoamónico y diamónico, y los fósforos de baja solubilidad, donde están las rocas, principalmente las rocas fosfóricas, o las rocas fosfóricas parcialmente aciduladas, ¿cierto?, que tienen una parte soluble y otra parte de baja solubilidad. Estas rocas fosfóricas no son solubles en agua y por eso son de baja solubilidad, sino que son solubles en ácidos orgánicos y en su medición se miden en base a la solubilidad en ácido cítrico. Ahora, la extracción de nutrientes de una pradera permanente, como ustedes pueden observar aquí, llega a niveles de 128 kilos de P2O5 por hectárea. Ahora, si yo tengo 128 kilos de extracción, eso equivale a 278 kilos de superfosfato triple por hectárea. Pues bien, nosotros tenemos que distinguir que en algunas partes del mundo el fósforo está expresado como P y no como P2O5. Por lo tanto, ustedes tienen que aprender a hacer esa transformación porque se pueden confundir con ese dato. Y así, los 128 kilos de P2O5 que estamos hablando para una extracción de 16, para una producción de 16 toneladas de materia seca, que son 278 kilos de superfosfato triple, equivalen a 56 kilos de P por hectárea. Pues bien, veamos los predios que mostré anteriormente con sus niveles de fósforo y veamos cómo lo podemos corregir. Existían predios del 1, los 8 predios que estaban ahí tenían desde 4, los potreros, digamos, perdón, no predios, desde 4 a 32 miligramos por kilo de fósforo. Bien, los requerimientos
para alcanzar un nivel de 10 a 30 miligramos de fósforo en el suelo son los siguientes. Si ustedes quieren pasar de 4 miligramos por kilo de fósforo a 10 miligramos por kilo de fósforo, ese potrero va a tener un requerimiento de 840 kilos, de 840 kilos de superfosfato triple, y si quiere llegar a 30, 2.400 kilos de superfosfato triple, es decir, casi 2,5 toneladas. Sin embargo, ¿qué es lo que va a requerir el potrero que tiene 32 o que tiene 23? Va a ser muy diferente, porque va a requerir solo la extracción anual, que son 96 kilos de PO5. Entonces, anualmente, si yo quiero mantener esos 32, voy a tener que aplicar esos 200 kilos de superfosfato triple. Ahora, si estoy ubicado en el potrero 5, que son 11 miligramos por kilo, para llegar a 10 no necesito nada, pero para llegar a 30 necesito 1.800 kilos. Ahora, eso es lo que en teoría requiere cada potrero de acuerdo a su contenido de fósforo, considerando siempre 96 kilos de P2O5 como extracción de la pradera. Ahora, si uno se fija una meta de aplicar todos los años para corregir esto, 400 kilos de superfosfato triple, ¿cuántos años me voy a demorar en el potrero que tiene 4 miligramos por kilo para llegar a los 30? Me voy a demorar 11 años. En cambio, el que tiene 23 solamente me voy a demorar 4 años. Eso es lo que ustedes tienen que estudiar, digamos. Si uso 300, me voy a demorar 22 años en el de 4 y en el de 23, 7 años. Eso es lo que ustedes tienen que considerar, digamos, dentro de su programa de establecimiento y de mantención de una pradera. Lo que sí está claro, que suelos con buen nivel de fósforo presentan praderas de alto rendimiento, calidad y muy persistentes. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Bien, otro punto importante y que es previo al fósforo, es la corrección de la acidez de los suelos. Los suelos de la zona sur son derivados de cenizas volcánicas y cuyo riesgo de acidificación es alto, producto de la pérdida de base generada por la concentración de las precipitaciones y el uso de fertilizantes nitrogenados acidificantes, como son la urea, el fosfato monoamónico y el fosfato diamónico. Pues bien, un elemento que caracteriza a los suelos volcánicos del sur del país es la presencia del aluminio, en diferentes concentraciones. Y esta presencia en el suelo es la que genera la toxicidad, que es el elemento limitante en el crecimiento de las plantas. Pues bien, la alternativa para corregir los problemas de acidez es el uso de las enmiendas que aumentan el contenido de bases y neutralizan los protones, ¿no es cierto?, que resultan del proceso de la acidificación de los suelos. Y la corrección y la neutralización es una práctica que para nosotros es ineludible y se realiza aplicando dosis controladas, dosis que están relacionadas con la acidez y el contenido de nutrientes del suelo. ¿Qué es lo que permite la corrección de la acidez? Primero, permite el incremento del rendimiento. Permite un cambio en la composición botánica porque en definitiva, ¿no es cierto?, favorece a las especies más sensibles. Mejora la calidad del forraje porque aumenta, ¿no es cierto?, el contenido de nutrientes en la planta. Aumenta la persistencia porque la hace tolerante a las condiciones de estrés habituales en la planta, como son estrés nutricionales y estrés hídricos y de temperatura. E incrementa, por supuesto, la producción de leche y carne. Ahora, existe una relación
entre el pH y la saturación de aluminio en los suelos, que esto lo pueden haber visto muchas veces ustedes en sus clases. Pero lo importante de esto es que mientras más alto es el pH, menor es la saturación de aluminio, y eso es lo que ustedes tienen que observar en su análisis del suelo, que ya lo mencionamos. Una acidez del suelo está definida por dos parámetros: la saturación de aluminio y el pH. Una alta acidez significa que tiene sobre 5% de saturación de aluminio y un pH bajo 5,6. Y una baja acidez significa que tiene menos de 1% de saturación de aluminio y un pH sobre 6. Ahora, si ustedes observan esto, el aporte de las especies a la composición botánica ubicada en dos praderas de suelos acidificados, resulta ser que está compuesto por la especie de mayor ubicuidad que existe, que la vimos al principio cuando vimos praderas naturales, la de mayor ubicuidad en la zona sur, que es la chépica, la Agrostis capilaris. Otro es el bromo, el pasto miel, el pasto del chancho, la chinilla y el vinerillo. Es decir, en este caso, en un suelo ácido, en realidad es muy carente de leguminosas como los lotus o como el Lotus oleginosus o pedunculatus y como el trébol blanco. Ahora, ¿qué pasa cuando uno establece una pastura de Vallica perenne más trébol blanco? La establece. Y por eso es tan importante la corrección y la aplicación de enmiendas calcáreas. Cuando uno establece la pastura de Vallica perenne más trébol blanco, como uno sobresiembra, ya lo vimos en las dosis de semilla, uno sobresiembra, uno usa más semilla de la que efectivamente se necesita, lo que sucede es que germinan tanto la vallica como el trébol blanco, germinan, producen en el primer año, no producen tanto, digamos, producen menos de 6 toneladas, esto es la zona de Hualpín, digamos, donde uno esperaría en un primer año eh, eh, producir una alta cantidad de forraje, y uno produce, y aquí hay un error porque este es el acidificado, este es el corregido y este es el acidificado, está al revés. Pero ya lo entienden. Produce poco, pero produce en la corrección, y el acidificado produce menos. Pero ¿qué es lo que pasa con el acidificado? Que es el rojo, les repito que está equivocado ahí, el rojo. Al segundo año prácticamente desaparece la vallica y el trébol blanco, y la que se corrigió produjo, ¿no es cierto?, vallica y trébol blanco. Significa que el efecto de la enmienda es un efecto muy positivo. Y esto se traduce ¿en qué cosa? En la producción. Si ustedes pueden observar aquí, un suelo acidificado y un suelo corregido. El primer año, segundo año de producción, 8 y 10 toneladas. No significa que sean vallica perenne más trébol blanco, ya lo vamos a ver. Esto era principalmente vallica más trébol blanco, pero esto ya en el segundo año son otras especies. En cambio, el corregido principalmente es vallica perenne más trébol blanco y produjo 14 y 15 toneladas de materia seca. Lo que significó en términos de proteína 0,9 toneladas y 2,1 a 2,2 toneladas. Y en megacalorías, 19.000, 25.000, 34.000, 34.000. Es decir, el suelo corregido lejos es de mayor producción y mayor calidad. Y en el caso de la carga animal que soportaron estos, ustedes pueden ver el suelo acidificado, el primer año 0,8, 1,1, y el corregido 1,5, 1,6. ¿Qué significa en litros de leche por hectárea base 4% de materia grasa? 5.400 litros produjo en el primer año el acidificado y 4.500 en el segundo año. Pero el corregido 11.000 y 12.000. Esa es la diferencia que hay entre corregir un suelo y no corregirlo.
Las opciones de enmienda son diversas, como ustedes pueden ver, pero desde el punto de vista de la pradera y de las pasturas, la mejor opción siempre va a ser la dolomita, es decir, el carbonato de calcio y magnesio. Una dolomita, tengan claro, de que una dolomita se llama dolomita cuando tiene un contenido de magnesio superior a 12%. Cuando se vende en el comercio dolomita 7 con 7%, eso no es dolomita, eso es calcita, es un tema comercial. ¿Y por qué? Porque tiene un mayor valor neutralizante y porque además, del punto de vista de la pradera, evita el consumo ahora de lujo de calcio y mejora el consumo de calcio y magnesio. Y aquí ustedes pueden observar que esto es dolomita y por lo tanto la capacidad de neutralización es mayor que la de la calcita. Y analicemos cómo podríamos corregir y neutralizar un sistema. Primero, ¿cuáles son los requerimientos de neutralización de los fertilizantes acidificantes? El superfosfato triple, por supuesto, que no acidifica porque no tiene nitrógeno amoniacal. Los canes necesitan, los CAN 27, el nitrato de amonio, ¿no es cierto? Necesita 0,9 kilos de carbonato de calcio por kilo de nitrógeno. Esto es químicamente, esto es químico, no es lo real, no es lo real que necesita el suelo. Y la urea necesita 1,8 kilos de carbonato de calcio por kilo de nitrógeno aplicado al suelo. Y el diamónico 3,5, el monoamónico 5,3 y el sulfato de amonio 5,4. Y esto es muy importante porque hoy día se está vendiendo, ¿no es cierto?, muchos productos que tienen sulfato de amonio. Pues bien, ¿cuál es la estrategia que debo realizar para corregir y neutralizar el suelo? La opción 1 es corregir de una vez la acidez y desarrollar un programa de neutralización anual. Y la opción 2, corregir en forma paulatina, que es la opción que uno hace porque desde el punto de vista económico es más certera, digamos. Y así vamos a volver a nuestros potreros originales, donde vamos a observar el nivel de pH que tiene cada uno y el nivel de saturación de aluminio que tiene cada uno. Y ustedes pueden ver que aquí, este que tiene 4 de fósforo, tiene un pH 5,5 y una saturación de 21%. Y este, que tiene 32, tiene un pH 5,3 y tiene 12%. Entonces, aquí están los dos parámetros de la acidez y vamos a ver la corrección en un año y la meta va a ser llegar a un pH de 6. Esa va a ser nuestra meta. Vamos a partir por la opción número 1 y voy a cambiar estos pHs y los voy a llevar a 6, pero solamente en un año, teóricamente. Bueno, aquí está el pH inicial, aquí está el pH final, y esta es la diferencia entre el final y el inicial. Es decir, tengo que subir 0,67 puntos de pH, y ustedes saben que la tasa de cambio, es decir, cuánto cambia el pH por cada tonelada de cal, es 0,15, por lo tanto, necesito 4,47 toneladas de cal en este, y necesito 1,13 toneladas en este otro, para producir el cambio y llegar a 6. Bien, pero tengo que sumar, ¿no es cierto?, la cal de neutralización, porque estoy usando fertilizantes amoniacales. Y si estoy usando 200 kilos de urea al año en fertilizante amoniacal, la teoría era 1,8 kilos de carbonato por kilo de nitrógeno. En la realidad, en lo que nosotros hemos medido y que ya lo tenemos medido desde hace muchos años, son efectivamente 4 kilos de cal por kilo de nitrógeno. Por lo tanto, para los 200 kilos de urea, que son equivalentes que corresponden, ¿no es cierto?, a 92 kilos de nitrógeno, necesitamos 368 kilos de cal adicionales a los de la corrección. Por tanto, finalmente, los requerimientos de calcita, no dolomita, calcita de corrección y neutralización serán 4,8 en el potrero 1 y 1,5 en el potrero número 8. ¿Cómo se modifican ahora? ¿Cómo se modifican los parámetros químicos con la aplicación de la cal? Bueno, lo que hay es un incremento
en el contenido de calcio y una reducción porcentual, aquí está hecho porcentualmente, en la acidez del suelo. Bueno, antes de la cal teníamos 2,87 kilos de calcio en el, perdón, 2,87 miligramos de calcio en el suelo. Después de la cal tenemos 7,56. Y así, y aquí, ¿no es cierto?, la saturación de aluminio era 7,2 y bajó a 2,77. Eso fue el efecto de la cal. Veamos la dolomita. La dolomita produce un efecto distinto y por lo tanto la neutralización es mayor y por lo tanto necesita menos toneladas de cal, se reduce en un 25% los requerimientos de enmienda. Entonces, cuando uno hace el cálculo económico, tiene que considerar esa situación, porque siempre la dolomita, a pesar de que la molienda es igual que la calcita, tiene un mayor valor en el comercio, digamos. Y por lo tanto, bajo estas condiciones, voy a seguir una ruta programada de corrección y neutralización. Voy a usar la ruta 2 ahora. Nos vamos a la ruta 2 y la meta es igual. Queremos lograr pH 6, pero en un tiempo definido por la disponibilidad de los recursos. Una alternativa para la ruta 2, la opción 2, perdón, es aplicar anualmente 1 tonelada de cal que debe ser utilizada, que va a ser, su función va a ser corregir el suelo y neutralizar. Si aplica 200 kilos de urea, supone que tendrá que ocupar 638 kilos de cal y para corrección anualmente van a quedar solamente 632 kilos, teóricamente, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿cuántos años debo encalar con 1 tonelada para cumplir la meta de alcanzar los 6? Bueno, en el predio 1 van a ser 8 años y en el predio 2 van a ser 2 años. Existen, entonces, distintas fórmulas para enfrentar la fertilización y la nutrición de las plantas en los sistemas ganaderos. Pero todos deben considerar no solo los requerimientos de la planta, sino que los requerimientos de los animales que son los que van a consumir la pastura. Con mayor detalle, estos análisis que hemos visto ahora, ustedes seguramente lo van a analizar en sus cursos de nutrición y también en los cursos optativos, como es el curso de manejo de pastoreo, donde hablamos mucho más de esta fertilización. Muy bien, esto es el fin de nuestra presentación de hoy en la nutrición de los pastizales. Espero que hayan comprendido bien de que existen tres elementos fundamentales en el manejo de un pastizal. El primero es la corrección de la acidez, que yo lo mencioné como último aquí. El segundo es el fósforo. Y el tercero es el manejo del nitrógeno, que es muy importante, ¿no es cierto? La parcelización a través del año. Si tienen alguna duda, si no, damos por terminada nuestra clase y la próxima semana nos vemos en el campo experimental. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, profe, gracias.